¿Por qué se adoptó como forma de gobierno la república? Iris Maleni Yoplac Ocampo, Santo Tomás, Amazonas, 15 años. Las opciones de sistemas políticos que se barajaron en América Hispana fueron dos: la monarquía constitucional y la república. La monarquía constitucional era concebida con un poder ejecutivo cuyo jefe era un rey. En tal sentido, había un equilibrio y separación de poderes, porque el poder judicial y el poder legislativo, Congreso, eran independientes del ejecutivo. De esta manera, los congresistas serían los representantes de la nación y no del rey. En América Hispana no hubo una defensa en favor de la monarquía absoluta, en la que el monarca tenía todo el poder. La república, segunda opción, implicaba que el presidente, líder del ejecutivo, y los congresistas fueran elegidos por los ciudadanos, y que la separación y el equilibrio de poderes estuviera conformada por el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ¿por qué se optó por la república? A diferencia de Europa, con una tupida nobleza y casas reales, en América Hispana no había ninguna familia que pudiese reclamar el derecho al trono. Por eso, el mismo proyecto de José de San Martín implicaba importar un príncipe de Europa. En cambio, en el viejo continente, los defensores de la monarquía eran defensores a la vez de determinadas casas reales. De igual modo, la república era la opción válida para los caudillos de la independencia, que se veían muchos de ellos como líderes de los nuevos estados-nación que se estaban creando. Finalmente, hubo una corriente ideológica muy fuerte en América Hispana y en los Estados Unidos a favor de la república, un sistema que representaba a un pueblo de ciudadanos que debían elegir a sus autoridades y los cuales podían a su vez ser elegidos. Cristóbal Aljovín, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué los militares se encargaron del gobierno luego de la independencia? Roy Steven Meneses Villanueva, Lurigancho Chosica, Lima Metropolitana, 14 años. La guerra rompió la legitimidad que habían reconocido los habitantes del virreinato por 300 años, esto es, la obediencia al rey. Separados de España, deslegitimado el gobierno de los monarcas y reducida a su mínima expresión la nobleza peruana, se generó un vacío de poder. Este vacío fue cubierto por los hombres que habían luchado durante años por la independencia, quienes podían reclamar para sí ser los verdaderos y mayores patriotas, y por ello los más autorizados para gobernar el país que se acababa de formar. Además, en el Perú, que emergió de la guerra con instituciones aún débiles y sin arraigo, no cabe duda de que las armas daban a los militares un poder real para imponerse sobre los civiles. David Velázquez, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué sector de la población fue el más beneficiado con la independencia? Betsy Alexandra Bruno Melgarejo, Catac, Ancash, 14 años. Me parece, Betsy, que el sector más beneficiado con la independencia fue el de los mestizos y en segundo lugar el de los criollos. Los mestizos no eran en ese momento el sector mayoritario, como supuestamente lo son hoy, según el criterio de autopercepción empleado por el censo del año 2017. Representaban más o menos una cuarta parte de la población hacia 1821. Controlaban el ejército, donde habían logrado ascender a los puestos de alta oficialidad, coroneles y generales, y eran caciques en los pueblos, arrieros, trabajadores mineros y administradores y caporales en las haciendas y comercios. La mayor parte de presidentes de la República del siglo XIX fueron mestizos, por ejemplo, Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz, Ramón Castilla y Miguel San Román. Por otro lado, los criollos también se hicieron presentes en el poder ejecutivo, como presidentes, ministros de Estado y de embajadores, y en la alta jerarquía eclesiástica. Pero digamos que este grupo ya había estado antes en los puestos de poder. De esta manera, quienes definitivamente subieron un escalón con la independencia fueron los mestizos. Carlos Contreras, Pontificia Universidad Católica del Perú. El hacendado, Pancho Fierro. Mariano Alejo Álvarez y su hijo, José Gil de Castro. Favoreció la independencia de los indígenas, Gabriela Verónica Alanguia Mamani, Tacna, Tacna, 14 años. Querida Gabriela, la tuya es una pregunta muy importante, pero para la que no hay aún una respuesta muy clara y precisa. Los indígenas siguieron pagando tributo por muchas décadas después de 1821 y fueron vistos como ciudadanos de segunda clase o incluso como no ciudadanos. Además, en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a perder tierras frente a foráneos, es decir, ante personas que no pertenecían originalmente a las comunidades donde ellos vivían. Sin embargo, la independencia promovió la idea de la igualdad, aunque tal vez sin suficiente fuerza, y animó a los que buscaban una sociedad más justa. La pregunta es muy buena, el tema se sigue estudiando y discutiendo. Charles Walker, Universidad de California, Davis, Estados Unidos. ¿Qué cambios generó la independencia en la cultura indígena? Danitza Yubitsa Guayana Osco,
Chontabamba, Pasco, 14 años. Años antes, los historiadores sostenían que la independencia no había ocasionado cambios entre los indígenas. Sin embargo, hoy en día se afirma lo contrario, que en el caso de la población indígena, la cultura y las mentalidades, dos aspectos que se transforman muy lentamente, comenzaron a modificarse algún tiempo atrás, desde 1808, cuando los franceses ocuparon España, se formaron las Cortes en Cádiz y se promulgó la Constitución Liberal de 1812, que reconoció a los indígenas como ciudadanos del Imperio Español y como electores de un tipo de sufragio indirecto. Los derechos proclamados por las Cortes de Cádiz impactaron en las poblaciones indígenas del virreinato peruano, que juraron la Constitución de 1812. Con tales derechos, los indígenas elaboraron una base ideológica con la que participaron en la independencia y en la formación del Estado republicano. Es el caso de los pobladores de las alturas de Huanta, en Ayacucho, quienes combinaron el liberalismo con la imagen del rey de España y se sublevaron contra la República en 1825. Luego conformaron un estado plebeyo, liderado por indígenas, para administrar justicia, cobrar impuestos y repartir caminos y puentes, y finalmente apoyaron a caudillos liberales como José Luis Orbegoso y Andrés de Santa Cruz en 1834 y 1839. Asimismo, la independencia creó la imagen legal de una sola nación regentada por el Estado peruano e integrada por criollos, mestizos e indígenas. Y aunque la realidad difirió de la teoría, los indígenas captaron la imagen y la utilizaron para representarse como republicanos, que cumplían con la contribución tributaria, con el ejercicio de los cargos comunales y con las obras públicas. Además, exigieron al Estado republicano su derecho de trabajar en las tierras heredadas de sus antepasados. Nelson E. Pereira, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? Ariana Abigail Cedillo, Alvarado, Tumbes, 14 años. La guerra de independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril subieron las pérdidas de capitales, mercados de consumo, infraestructura y mano de obra. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento de costo de vida y una menor recaudación de tributos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingresos para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia, 1821-1825, han descrito la pobreza general sufrida durante esa época por todos los grupos sociales. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. De esa manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de guerra. Alejandro Salinas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Samira Everlit Hernández Maza, Moyobamba, San Martín, 14 años. Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada en una turbulencia social creciente y un palpable estancamiento económico. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y de transferencias monetarias entre América y la península, supusieron el agravamiento de una larga crisis, y el Perú no fue una excepción. Si bien es verdad que en 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, la independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial y manufacturero metropolitano. Además, privó a la Real Hacienda de unos ingresos que, aunque modestos y en los últimos tiempos erráticos, no dejaban de ser importantes para un Estado al borde de la bancarrota. Por otro lado, la pérdida del puerto del Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva con el comercio en el Pacífico, con todo lo que ello acarreaba. España dejaba de ser un imperio y se vio obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión, porque las bases económicas fueron a partir de entonces muy frágiles. Dionisio de Haro, Universidad Rey Juan Carlos, España. ¿Qué repercusiones tuvo la independencia del Perú en Europa? Aldair Daniel Condori Ataucuri, Moquegua, 14 años. La primera consecuencia que tuvo en el viejo continente la independencia del Perú fue económica. Las rentas que se extraían de los tributos indígenas y de las numerosas minas que había en el virreinato peruano dejaron de trasladarse a España y a las arcas del rey, que era el dueño de estas riquezas. La segunda repercusión fue política. En estos momentos, Europa estaba dominada por la alianza de las monarquías absolutas, que se fraguó en el Congreso de Viena, celebrado en la capital del Imperio Austriaco en 1815. Este acuerdo entre las potencias europeas que habían vencido a Napoleón Bonaparte tenía en su organización armada la denominada
La Santa Alianza, el instrumento para poder intervenir militarmente en cualquier país que tuviera un Estado liberal con el fin de derrocarlo. El Perú, con un sistema político no solo independiente de España, sino también liberal, se contrapuso, se contrapuso por este hecho a una Europa de monarquías absolutas. Lo mismo ocurrió con los demás estados-nación que surgieron luego de las guerras de independencia hispanoamericanas. Manuel Chust, Universidad Jaume I, España. ¿Cómo se trató a los españoles que vivían en el Perú luego de la independencia? Nicole Iparraguirre Urias, San Luis, Lima, Metropolitana, 14 años. No hubo un comportamiento uniforme, Nicole. En general, se respetó a los que se sumaron a la independencia. La huida del virrey José de la Serna hacia la sierra a comienzos de julio de 1821, mientras José de San Martín sitiaba Lima, dejó desprotegidos a los españoles y muchos buscaron refugio en el Real Felipe en el Callao, hasta que esta fortaleza cayó en manos de los independentistas. Durante el gobierno de San Martín se tomaron medidas duras contra quienes se mantuvieron leales al rey. El ministro, Bernardo Monteagudo, emprendió una fuerte persecución. Más de 2000 españoles fueron recluidos en el convento de la Merced y un elevado número fue obligado a abandonar el Perú, dejando atrás a sus familias y bienes. A lo largo del protectorado de San Martín y después con los gobiernos peruanos y con Simón Bolívar, se aprobaron leyes de prisión y expulsión para los españoles, también leyes de expropiación de bienes que impusieron tribunales especiales como el juzgado de secuestros, sobre todo en Lima. Después de la victoria de Ayacucho en 1824, estas mismas leyes se aplicaron en ciudades como Cusco y Arequipa, aunque ya quedaban pocos españoles. Las mujeres peruanas de los expulsados lucharon por conservar sus bienes, aunque no se puede dar cifras exactas. Según algunos testimonios, desde 1821 hasta 1824 salieron del Perú entre 10.000 y 12.000 españoles. Ascensión Martínez Riaza, Universidad Complutense de Madrid, España. ¿Los esclavos se vieron favorecidos por algún decreto promulgado por San Martín? Jimena Jiménez Rodríguez, Chiclayo, Lambayeque, 15 años. Una vez que asumió el protectorado, José de San Martín dictó la Ley de Vientres. Se trató de una norma legal que había dado buen resultado en Buenos Aires, mediante la cual se liberó de la esclavitud a los nacidos a partir del 28 de julio de 1821. De esta manera, San Martín nunca liberó a la población esclava en su conjunto, ni siquiera a los que pelearon en sus tropas. Por otro lado, considerando que en esa época la tasa de mortalidad infantil era sumamente alta para todos los sectores sociales y étnicos, es pertinente afirmar que se liberó un porcentaje minúsculo de esta población, si bien no hay un estudio específico sobre el tema. Con el tiempo, los propietarios de esclavos y el Estado pretendieron volver a esclavizar a los llamados manumisos. Continuamente se dieron quejas de que eran niños bárbaros, alteradores del orden y peligrosos. El presidente Agustín Gamarra llegó a establecer por ley que estos manumisos se quedasen bajo la autoridad de sus antiguos amos hasta los 60 años de edad. En suma, prolongó la esclavitud con la justificación de la peligrosidad de este grupo. Maribel Arrelucea, Universidad de Lima. ¿Cómo actuaron los hacendados costeños frente a la agenda abolicionista de San Martín? Ruth Saraí Neciosub, Chiclayo, Lambayeque, 15 años. José de San Martín no tuvo una agenda abolicionista. Por el contrario, hay cartas y documentación que prueban su desagrado y rechazo ante esta idea. No obstante, creía que la abolición de la esclavitud debía darse a futuro. Así, en Argentina, Chile y Perú nunca impulsó una ley de abrogación al respecto. En el Perú probablemente discutir el tema de la abolición hubiese significado debilitar más su autoridad política. Casi la mayoría de los hacendados defendió la esclavitud porque en principio eran considerada normal. Las personas de la época pensaban que el orden natural dado por Dios había dispuesto que algunos fueran libres y otros esclavizados. Además, se trataba de una inversión, tal vez por ello predominó la defensa de la propiedad antes que la abolición de la esclavitud. Hubo, sin embargo, intentos aislados de liberar esclavos, como los de algunos hacendados en Chicama, por ejemplo, Hipólito de Bracamonte, dueño de la hacienda Chiclín y Sausal en esa localidad, liberó a sus esclavos en 1846. Alfonso González Pinillos, propietario de Cajanleque y Nepén, en el mismo valle, hizo lo mismo en 1852. Un año antes, en 1851, 200 esclavos de Chicama se rebelaron reclamando que se respetara los decretos de San Martín. Para frenar la violencia, los hacendados de Trujillo se reunieron y firmaron un acta aboliendo la esclavitud de todos los alzados. Una vez pasado el peligro, restauraron la esclavitud. Maribel Arrelucea, Universidad de Lima. ¿Por qué siguió habiendo esclavitud luego de la independencia?
Luciana Leonor Cádenas Rodríguez, Paucarpata, Arequipa, 14 años. Las nuevas políticas liberales discutieron la pertinencia de mantener la esclavitud. Tanto José de San Martín como Bolívar declararon en distintas oportunidades su rechazo a esta institución. No obstante, ninguno emitió ley alguna para eliminarla. La idea tampoco entusiasmó demasiado a los héroes de la independencia y los primeros políticos liberales, presidentes, ministros y congresistas, quienes también fueron esclavistas. Sin embargo, no se trató solo de decisiones personales, sino también de estructuras económicas fuertes y de un Estado económicamente débil. Si bien en el Perú la esclavitud no era un sistema laboral fundamental como en Brasil y Cuba, donde se mantuvo hasta los últimos años del siglo XIX, sí estaba extendida a menor escala en el servicio doméstico, el comercio ambulatorio y en mucho menor medida en las haciendas limeñas. En contraste, la proporción de mano de obra esclavizada en la costa norte y central era mucho mayor. Además, la propiedad esclavista se había extendido hasta cubrir a casi todos los estratos sociales. Cualquiera podía poseer un trabajador esclavizado, excepto otro esclavo. Así, no solo las élites limeñas y provincianas eran esclavistas, sino lo eran los sectores medios y populares, para quienes, aparte de una inversión, tener un esclavo era un símbolo de estatus y privilegio. El naciente Estado peruano no disponía de suficientes recursos para comprar a todos los esclavos y liberarlos, por ello, tampoco podía eliminar el tributo indígena. La expropiación estaba descartada porque atentaba contra las leyes liberales del mercado. Así habría que esperar la década de 1840 con los cuantiosos recursos del guano para que el gobierno pudiera comprar en masa a los esclavizados y eliminar asimismo el tributo indígena. Maribel Arrelucea, Universidad de Lima. ¿Hubo algún tipo de reconocimiento a los soldados independentistas? Juanita Gómez Tafur, Chachapoyas, Amazonas, 14 años. Con la llegada de José de San Martín al Perú en 1820 y hasta las victorias finales de Junín y Ayacucho en 1824, los gobernantes de esos años emitieron bandos, decretos y leyes en los cuales se reconoció el valor, el compromiso de quienes ofrendaron la vida y la fortuna en defensa del ideal de libertad. Entre ellos, los libertadores, los jefes militares nacionales y extranjeros que participaron en la dirección de la guerra e incluso en la guerra de guerrillas bajo el comando de caudillos locales criollos, mestizos e indios. Las recompensas siguieron un riguroso orden jerárquico. A Simón Bolívar se le ofreció 1 millón de pesos como gratificación por la victoria alcanzada, pero el Libertador los rechazó y recomendó usar el dinero en educación. En general, a los jefes se les adjudicaron las haciendas que habían dejado los realistas que abandonaron el Perú. La distribución fue proporcional a la condición del combatiente. Otras tierras o inmuebles repartidos fueron los de conventos supresos por la disminución de frailes y monjas en el momento de la independencia. Hubo también el reconocimiento a los deudos de quienes fallecieron en la lucha y dejaron viudas, madres o hijos menores. A ellos se les concedieron pensiones llamadas de gracia, pero estas pasaron a formar parte de la deuda interna con que nació el Estado al no poder consolidarse la hacienda pública, aproximadamente hasta la época del Guano, 1840-1845. Otros reconocimientos a los combatientes fueron las medallas acuñadas conforme se iban consiguiendo las victorias. Podían ser oro, plata o bronce, según el grado del militar o soldado. También para las mujeres patriotas, San Martín creó la cinta de seda. Margarita Guerra, Academia Nacional de la Historia del Perú. La independencia provocó cambios en la designación de las autoridades religiosas. Sergio César Cruz del Águila, Huánuco, Huánuco, 14 años. En principio no, porque solo a la iglesia le correspondía nombrar a estas autoridades. Sin embargo, como sucedió antes con la corona española, luego de la independencia, el nuevo Estado republicano se arrogó el derecho de intervenir en la designación de los cargos eclesiásticos. En la práctica, entonces, sí hubo una reorganización del personal eclesiástico. Por ejemplo, desde 1821 los nuevos gobiernos presionaron a las autoridades religiosas para que realizaran exámenes con el fin de verificar la lealtad del clero a la causa independentista. Esto ocurrió de manera progresiva en todo el país. También se presionó para que las parroquias estuvieran ocupadas por personas de probado patriotismo, además de fidelidad al régimen de turno. Hubo, por cierto, algunas polémicas sobre la manera como se efectuaban los nombramientos y sobre su legalidad. Así, por ser españoles o leales al rey, algunos de los obispos se marcharon luego de la independencia, voluntariamente porque se les obligó a ello. El Estado buscó en conversaciones con el papado el nombramiento de nuevos prelados, una cuestión que solo se logró hacia la década de 1830. De hecho, de los 6 obispados que había en la época de la independencia, 4 quedaron sin titulares hasta ese entonces. Fernando Armas, Universidad del Pacífico. ¿Influyeron los emprestitos extranjeros en el destino económico del país luego de la independencia? Ángelo Luca Mejía de la Cruz, Huánuco, Huánuco, 14 años.
El Perú nació endeudado, pues costeó en parte el proceso de independencia con empréstitos ingleses contratados en 1822 y 1825. Como no pudo pagar a sus acreedores por causa de la crisis económica, los países europeos negaron los créditos que eran necesarios para reconstruir el país. Esta situación cambió hacia 1840 con la explotación del guano de las islas. La renta producida por ese fertilizante permitió cancelar la antigua deuda y obtener sucesivos y costosos empréstitos los años 1862, 1865, 1870 y 1872. El Perú comenzó entonces a vivir con dinero prestado, gastándolo más allá de su capacidad financiera. Esa deuda externa perjudicó el desarrollo del país porque su servicio consumió gran parte del presupuesto nacional. Además, los recursos fueron invertidos erradamente en sostener a burócratas y militares, al igual que en la construcción de ferrocarriles de dudosa rentabilidad. A todo ello debe agregarse la corruptela de algunos funcionarios que negociaron empréstitos en condiciones desventajosas para el Estado peruano. Alejandro Salinas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Sharon Cigüeñas Baltasar, Chavín de Huántar, Ancash, 14 años. Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador con el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908-1912 y de 1919-1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. Carlos Contreras, Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué medidas educativas se tomaron después de la independencia? Carla Alessandra Aguirre Flores, Chachapoyas, Amazonas, 14 años. Luego de la independencia, era prioritario que el pueblo supiera leer y escribir para conocer sus derechos, informarse y expresar su opinión política mediante la elección de representantes. Además, se consideraba que un individuo alfabeto era superior a un analfabeto en su comportamiento social y moral, respeto a las leyes, disciplina, la curiosidad, etc. Empero, la gran mayoría del pueblo peruano era analfabeto, en especial la población indígena. ¿Cómo se podía establecer con éxito el sistema político republicano si su base social era iletrada? Por eso, el Estado estableció como un derecho la educación elemental, propuso fundar escuelas en todo el país y diseñó un programa de estudios en el que, además de leer, escribir y contar, se enseñaban valores cívicos. Pese a que la mujer no tenía derechos políticos como votar, se le incluyó en este plan para perfeccionar su rol materno. Se creía que la alfabetización resolvería todos los problemas del país. En este optimismo tuvo mucho que ver el sistema lancasteriano difundido en América por el bautista escocés Diego Thompson, quien estuvo en el Perú entre 1822 y 1824. Este sistema, también conocido como de enseñanza mutua, prometía alfabetizar a la población en corto tiempo mediante alumnos de grados avanzados que enseñaban a otros de un nivel inferior. El sistema lancasteriano estuvo vigente en el Perú hasta alrededor de 1850. Sin embargo, no cumplió con su objetivo principalmente por la falta de recursos económicos, que impidió fundar escuelas en las zonas rurales, y por la desigualdad social, que llevó a preocuparse más por la educación de los sectores criollos urbanos. De esta forma, la falta de recursos y una visión jerárquica de la sociedad marcaron la política educativa peruana luego de la independencia. Alex Loaiza, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reflexiones sobre el Bicentenario. Tres preguntas, una respuesta y un mensaje para los jóvenes. Pienso que las tres preguntas de las jóvenes de Tambopata, Madre de Dios, son fundamentales, bienvenidas y nos hacen pensar. Son implicadas, son complicadas, pero ineludibles. Sin duda de eso se trata, de reflexionar juntos sobre el país que somos y el país que queremos. Por otro lado, son preguntas que, estoy segura, muchos peruanos y peruanas nos hacemos, es decir, compartimos las interrogantes sobre nosotros mismos y sobre quiénes somos para la República. Claro que, como todas las buenas preguntas, las respuestas pueden ser muchas.
¿Podemos conmemorar el bicentenario de la independencia a pesar de todo lo que está ocurriendo en nuestro país? Luz Consuelo Paredes Meléndez, Tambopata, Madre de Dios, 14 años. ¿A qué héroes festejaremos en este bicentenario? Anel Sofía Velázquez Tello, Tambopata, Madre de Dios, 14 años. ¿Estaremos invitados a la conmemoración o seguiremos siendo los ausentes de siempre? María Emilia Tamara Guaya, Cajas, Tambopata, Madre de Dios, 14 años. Es cierto que en el país nuestro ocurren horrores, pero el que Luz, Anel y María Emilia se pregunten sobre qué conmemoramos, sobre quiénes son los héroes que recordamos y si seguiremos siendo los ausentes en esta conmemoración, definitivamente nos dicen que celebrar el bicentenario vale la pena. Precisamente porque las inquietudes de las adolescentes peruanas pueden hacerse públicas y de esta forma existir para ellas y para nosotros. Y nos preguntamos cuántas chicas vivieron y viven sin tener dónde compartir sus preguntas, íntimas como las que pueden comunicar públicamente, seguro son incontables. En el Perú que la independencia nos entregó, las inquietudes de las mujeres no iban más allá de los umbrales domésticos de la casa y se escurrían como el agua con el que se lavan las ollas y la ropa. Entonces, que estas preguntas se hayan hecho es algo que celebrar, pues pensemos en todas esas jóvenes mujeres cuyas preguntas nunca vieron la luz. Entre ellas recordemos a aquellas que a lo largo de estos 200 años se les fue el sueño y la vida buscando que las niñas pudieran ir seguras a la escuela, que las jóvenes pudieran trabajar y ser independientes, que las mujeres pudieran elegir a sus representantes políticos y ejercer el poder como autoridad pública. Es bueno pensar en ellas, aunque sepamos que la escuela no siempre es lo bueno que tendría que ser, que las mujeres ganamos menos que los hombres, que estamos especialmente expuestas tanto en la casa como en la calle, y que no siempre elegimos bien a nuestras representantes. Por lo tanto, conmemorar la independencia y su bicentenario es también pensar en cómo hacer que se cumplan las promesas republicanas sobre nuestro bienestar. Desde que Luz, Anel y María Emilia se preguntaban sobre el significado del bicentenario y los desafíos que el Perú vivía, hoy se le ha sumado otro que es tan grande que cada día que pasa nos sorprende en sus dimensiones. Y es de gigantesco asumirlo y enfrentarlo, la pandemia del coronavirus. A pesar de su alcance global, cada minuto lo experimentamos de una forma íntima, personal, local, y es muy difícil describir pensando en los próximos meses. No obstante, así como ensayamos la vida a diario, ahora mismo, desde la incertidumbre y lo aparentemente efímero de la experiencia, los sentidos de estas preguntas nos siguen orientando, como en las fechas cuando ellas las plantearon, y plantearon bien su curiosidad sobre quiénes son los héroes a celebrar. Pienso que es una pregunta enigmática. ¿Es que no las convencen los héroes tradicionales? ¿Sería bueno encontrar nuevos? Diferentes quizás, o conocerlos mejor. En el pasado hubo muchas mujeres que quisieron una patria libre y justa, y están olvidadas, pero están por doquier. Tenemos que rescatarlas de la indiferencia. Nos haría bien estar acompañadas por ellas, necesitamos su memoria. Vale la pena también pensar en aquellas cuya memoria es aún más escurridiza, las que hacían el trabajo que mantenían vivos los caballos, vestidos los soldados, alimentados los niños, las maestras rurales que fueron al lomo de mula, de pueblo en pueblo para alfabetizar a niñas indígenas. Por ejemplo, merecen formar parte de nuestras narrativas compartidas. Ellas hicieron realidad algo que otras mujeres, como Teresa González de Fanning, Clorinda Mato, Mercedes Cabello o María Jesús Alvarado, escribieron y propusieron que la escuela sirviera para que las mujeres fueran independientes, como la patria. La escuela fue un ofrecimiento postergado y de modo especial aquella para las niñas y las jóvenes. En estos 200 años siempre han sido mujeres las privadas de una educación que les permitiera leer y escribir en contraste con los hombres. Los gobernantes y los padres creyeron que mejor se quedaban en casa. Su naturaleza, según ellos, así lo mandaba. Hacer preguntas sobre la conmemoración de los 200 años de vida independiente del Perú es la mejor forma no solo de ser invitadas, es una manera de ser protagonistas del ritual conmemorativo. Ojalá que a partir de estas interrogantes, que suenan también como demandas legítimas, las niñas y las adolescentes que habitan y cuidan la Amazonía tengan un lugar siempre en donde se hable de independencia, que es libertad, que es autonomía. Libertad y autonomía para las mujeres en general supone ordenar la sociedad de una forma distinta y las posibilidades de hacerlo son múltiples.
pero para ir descubriéndolas y para que las adolescentes puedan ser escuchadas, los espacios donde ellas puedan expresar sus expectativas y estén seguras son fundamentales. Entonces, no hay modo de conmemorar sin ellas, sin sus comunidades en primera fila. Lima, 15 de abril de 2020, en plena pandemia de la COVID-19. María Emma Manarelli, Universidad Mayor, Nacional Mayor de San Marcos. Y siguen biografías. Y sigue un glosario de términos y los datos del proyecto. De dónde vinieron las preguntas, qué escuelas participaron en el proyecto, los nombres de los chicos, los nombres de los historiadores. El propósito de este libro, publicado por el Proyecto Especial Bicentenario, es iniciar una conversación multigeneracional, escuchando y combinando las voces de prestigiosos académicos con las inquietudes de los escolares de todas las regiones del Perú respecto del proceso de la independencia nacional. Este volumen, lleno de afirmaciones certeras, pero también de inquietudes, dudas e incluso críticas, surge como una reflexión en torno al camino recorrido por el Perú para convertirse en la república que hoy somos y cuyos 200 años estamos prestos a celebrar. Carmen Maquiboy. Solo decir que es un increíblemente bueno esfuerzo, un libro totalmente novedoso para un bicentenario y solo me queda felicitar el esfuerzo. Muchas gracias.